gracia me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Y Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Aleluya, gloria a Dios. Que esa sea nuestra confianza, hermanos, dice su palabra, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Así que esa necesidad que usted tiene, póngala en las manos del Señor y Él hará misericordia, porque dice su palabra que Él nos ama con amor eterno, por lo cual ha prolongado su misericordia continuamente. Le voy a invitar a que podamos hacer esta oración y agradecer a nuestro Dios la oportunidad que nos ha dado de alabarle y poner en sus manos preciosas la vida de nuestra hermana que ha de tomar el lugar para la enseñanza. Bendito Señor y Padre nuestro. Gracias te damos en esta tarde por la hermosa bendición de poder alabarte, de poder glorificar tu santo nombre. Gracias por la disposición de cada familia, Señor, que está conectada, bendito Dios, por esa necesidad que tú pones en nosotros de buscar tu presencia, de buscar tu rostro y de darte toda la honra y toda la gloria, Señor, porque tú has sido bueno y maravilloso en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque yo sé que tú has hecho cosas maravillosas en cada una de las familias, mi Señor. Gracias porque por ello, Señor, la alabanza fluye en nuestros corazones y podemos levantar nuestras manos confiados de saber que no estamos solos en esta tierra, que tú estás con nosotros, que en la medida, Señor, en que encomendemos a ti nuestra causa, tú escucharás desde los cielos, Señor, y responderás a nuestras súplicas, porque tú nos amas, bendito Dios, porque tú conoces la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Te rogamos que sigas siendo en medio de tu iglesia, que dispongas nuestro corazón y nos des un oído atento para escuchar tu voz a través de la palabra, Señor, que has dado a tu sierva. Tómanos en esta hora, que sea tu Santo Espíritu manifestando su poder sobre nuestras vidas y nuestros corazones, Señor, sean llenos y saciados del bien de tu palabra, Señor. Te damos la honra y la gloria y te rogamos todo esto en el dulce y precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dejamos este lugar, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermana Janet. La paz de Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias le damos a Dios porque nos permite estar reunidos para poder alabar y glorificar su nombre. Les invito para que abramos la palabra de Dios en el segundo libro de los Reyes, capítulo número 22, y demos lectura a los 3 primeros versículos para la gloria del Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo número 22, versículo del 1 al 3. Aleluya. Dice la palabra de Dios así: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Gloria sea a nuestro Dios, hermanos. Pues vamos a considerar la palabra de Dios en esta tarde, hermanos. Y pues vamos a retomar un poco lo que hemos trabajado en los 2 temas anteriores. Vamos a ver un poco el contexto en el que se encuentra este joven Josías, este niño, porque acabamos de leer que era de la edad de 8 años. Yo no los veo, pero yo sé que por ahí hay niños. Al único niño que veo es Isaac. No sé cuántos niños haya, hermanos, pero para que pongan mucha atención, chicos, los niños o los jóvenes que pudieran estar ahí en sus casas. Fíjense bien, Josías tenía 8 años, pero en ese tiempo su abuelo Manasés pues ya había muerto, su padre Amón justo había muerto cuando él subió al trono. Y su abuelo, queridos hermanos, como recordaremos, fue un hombre perverso. Fue un hombre, hermanos, que se inclinó hacia la idolatría. Fue un hombre que fue agorero, que instituyó pues la adoración a los ídolos, a los encantadores, fue dado a la adivinación. Y algo muy triste es que en ese tiempo del rey Manasés, ofrecían a sus hijos en sacrificio hacia los dioses que ellos adoraban, hacia Aser, hacia Baal.
Era una situación terrible, hermanos. O sea, si usted se pone a pensar, lo que estaba aconteciendo en ese momento era una situación realmente lamentable. Pero se arrepiente. Vimos la semana pasada con nuestro hermano Miguel cómo este rey Manasés se arrepiente de todo lo hecho cuando estuvo en cautiverio y Dios lo perdona y Dios lo restaura, lo restituye en su reino. Pero veíamos cómo nos explicaba el hermano Raúl, cómo este Amón, pues no tuvo, ¿verdad? Esa enseñanza, no vio a ese hombre de Dios, porque pues no tuvo el ejemplo, y este hombre Amón hizo lo malo ante los ojos de Jehová y sirvió a los ídolos, hermanos. También fue un hombre que también se inclinó hacia la idolatría y duró solamente 2 años su reinado. Con esto, hermanos, podemos nosotros notar cómo es que la situación en ese momento en el que estaba este Josías era una situación terrible. Era un contexto pues feo. En realidad era un contexto en el que él se encontraba donde había demasiada violencia y demasiada idolatría, en donde no buscaban al Dios vivo y verdadero. Era un ambiente en el que todo lo llevaba o lo podía llevar a no buscar a Dios. Pero fíjese bien, aquí es a donde vamos a ver algo muy importante. Y es que a pesar del lugar o de la condición o de la situación que estaba viviendo este niño pudo marcar la diferencia. Vamos a ver cómo es que este niño, a pesar de todo el entorno, vamos a decir, ¿cómo es posible que si él entraba o si él se encontrara en una carbonera, cómo iba a salir con su traje limpio? Si ustedes conocen la carbonera y entonces sabemos que aunque no toquemos nada, vamos a salir manchados, vamos a salir sucios por todo el carbón que puede volar, ¿no? Por todas esas partículas volátiles. Pues Josías, queridos hermanos y queridos niños, fue un pequeño que a la edad de 8 años comenzó a reinar. Pero dice la palabra de Dios que él empezó a reinar con otro corazón. Él empezó a reinar con otra mentalidad, con otro punto de vista, dejándose guiar por Dios. No era fácil. Para ese tiempo, hermanos, el reino del norte ya estaba en cautiverio. Si recordamos un poco, en el periodo de su bisabuelo, el rey Ezequías, fue cuando el reino del norte pues fue tomado en cautiverio. Entonces, en ese momento, hermanos, pues eran las cosas complicadas, pero Josías, dice la escritura, que comienza a reinar y empieza a realizarse ciertos cambios y muy importantes. Fíjese usted, nos vamos al capítulo número 22 y nos vamos al versículo número 3. Dice, a los 18 años del rey Josías, envió al rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Fíjense bien, a los 12 años él comienza a limpiar el templo. A los 18 años empieza a ver esa restauración en el templo. Se empiezan a realizar esas obras en el templo, queridos hermanos. Y pudiéramos pensar, ¿a poco un niño va a poder organizar todo esto? Si es un niño. La semana pasada nos hablaba el hermano Miguel, cómo es que en ciertas etapas de la niñez, pues cómo es que van avanzando y todo lo que se puede lograr en esas etapas, ¿no? Cómo es que van madurando y cómo es que se van formando o en ocasiones deformando, ¿no? Cuando no atendemos a cada una de las necesidades de nuestros hijos. A pesar, fíjense bien, a pesar de la temprana edad que tenía Josías y a pesar del mal ejemplo que tenía Josías, él pudo marcar esa diferencia. Y entonces lo primero que hizo fue eso,
comenzar a limpiar y comenzar a restaurar la casa de nuestro Dios. Comenzó a trabajar en ella, a mandar a la gente idónea para ese trabajo, hermanos, y empezó a realizar. Qué importante es que nosotros el día de hoy consideremos lo relevante que es que un niño pueda comenzar a servir a Dios, que un joven pueda comenzar a servir a Dios, hermanos, porque esto no es trabajo solamente de un adulto, sino de un joven. La misma escritura nos marca promesas, hermanos, en donde nos dice cómo es que los jóvenes también son involucrados, los ancianos, los niños. Dice, en aquel día derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Están involucrados la juventud en todo este trabajo. Hoy en día, hermanos, podemos nosotros decir que ciertamente nuestros jóvenes se encuentran en una sociedad complicada y difícil. Hay muchas familias, hermanos, que a lo mejor el niño se esfuerza por buscar de Dios y los papás son los obstáculos. O a lo mejor es el joven, la señorita, el secundario, el intermedio, el que está comenzando con ese anhelo de buscar a Dios y de servirle y de amarle, pero tiene la traba en su casa con sus papás. Hoy les digo, queridos muchachos, niños, jóvenes, ustedes no se preocupen, sirvan a Dios, así como lo hizo Josías. Y levántense, aunque sea en contra de toda la gente que tienen alrededor. ¿Creen que para este niño hubiera sido fácil ese momento? Ese momento en el que todo lo que le rodaba estaba en su contra, todas las costumbres, todo lo que realizaban, no era sencillo, pero él tomó la decisión de realizar estos cambios. No les dije, hermanos, pero el tema del día de hoy se llama Rey Josías y una renovación necesaria. Así es que, hermanos, Josías comienza esas obras en el templo. Y un día, los que estaban trabajando ahí, dice la palabra de Dios, que ellos procedían con fidelidad en la obra. Las personas que estaban ahí trabajando en el santuario. Y mientras hacían esas maniobras de estar limpiando, de estar sacando, de estar restaurando, hermanos, pónganse a pensar. No solamente la situación deprimente estaba afuera en la ciudad, sino en el templo. El templo ya estaba en ruinas, hermanos. El templo en ese momento, pues ya ni siquiera se ocupaba para lo que había sido levantado. Y entonces al empezar a restaurar, como que le da un nuevo ánimo. Y en uno de esos días en los que están realizando esas maniobras de limpieza y de restauración, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley. ¿Cómo puede ser esto posible, hermanos? En el templo estaba perdido el libro de la ley. Usted, si yo le pregunto a usted, hermano, ¿en dónde está su Biblia? Usted me va a decir, hermana, aquí la tengo, mira, aquí está. No creo que con ninguno de nosotros esté extraviada la palabra de Dios. Ni siquiera aquí en el santuario la consideramos, pero en ese tiempo la condición era tan deprimente, hermanos, que la Biblia, o bueno, la palabra de Dios, que en ese momento pues vendría siendo el Pentateuco, los libros de la ley, no la Biblia como usted y yo la conocemos, estaba extraviada. Y al ir moviendo todo, al ir sacando todo, la hallan. Y entonces dice que este varón, este sacerdote, envía a su mensajero, hermanos, a Safán, para que le lleve el libro al rey, hermanos. Que se lo lleve, este escriba se lo lleve al rey. Entonces, cuando está delante del rey, le da informes a Josías y le dice, mira, rey, pasó esto, estábamos haciendo estas diligencias, ese dinero se repartió y acomodamos y limpiamos y empezamos a hacer, pero se encontró este libro, estos escritos, y se lo empezó a leer, hermanos. Le empezó a leer el libro. ¿Y sabe usted lo que pasó? Al oír estas palabras, el rey Josías, ese joven, rasgó sus vestidos, hermanos. Ese joven en ese momento rasgó sus vestidos. Usted sabe, hermanos, que el rasgar los vestidos era una costumbre en aquel tiempo. Y eso reflejaba una actitud de mucho dolor.
una actitud a donde reflejaba un dolor profundo. En ocasiones era lo que marcaba un luto. En ese momento, amados hermanos, la palabra de Dios estaba penetrando en el corazón del rey Josías. En ese momento, esa palabra estaba redarguyendo ese corazón y enfrentándolo con lo que él era y con lo que era el pueblo de Dios. En ese momento, hermanos, la palabra de Dios estaba taladrando y estaba entrando en ese corazón y estaba permitiéndole que comprendiera cuál era la condición del pueblo. Una condición de pecado, una condición de perdición, hermanos. Estaban mal, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que hace la palabra de Dios, hermanos. Esto es lo que hace la palabra de Dios. En ese momento, ese rey que nunca había escuchado la ley, hermanos, porque no tuvo un abuelo que le hablara de la palabra de Dios, así como Loida le habló a Timoteo. Porque no tuvo un abuelo, hermanos, para que le pudiera leer y decir lo que decía la ley. Porque no tuvo un padre que lo guiara para poder amar a Dios, para poderle servir. Al contrario, él no la conocía. Pero en ese momento fueron abiertos sus ojos. En ese momento, él pudo rasgar sus vestidos y comprender que necesitaba pedirle perdón a Dios por la condición en la que se encontraba. ¿A cuántos de nosotros, amados hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios, vino a retumbar en nuestro corazón? ¿En cuántos de nosotros, amados hermanos, pudimos darnos cuenta de quiénes somos nosotros? Por ahí encontré, hermanos, una imagen que decía: al leer la Biblia encontré muchísimos errores. Y al principio leí yo esa parte y dije, ¿qué les pasa? ¿Por qué dicen eso? Pero continué leyendo y decía, pero todos eran míos. Ciertamente, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, podemos notar qué tan lejos estamos de poder ser dignos de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Cuando nosotros nos ponemos delante de la Escritura como un espejo, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta en todo lo que hemos estado fallando o en lo que fallamos día con día. Pero Dios, que es grande en misericordia, hermanos, está con nosotros precisamente para decirte, a ver, ciertamente fallaste, ciertamente eres un pecador, ciertamente te equivocas, pero aquí estoy yo para poder perdonarte siempre y cuando tú te arrepientas. Claro que sí, porque nuestra condición miserable, así como nosotros somos pecadores y que somos faltos delante de Dios, hermanos, pero cuando venimos delante del Señor, dice su palabra que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este jovencito, hermanos, este joven se humilló delante de Dios y se arrepintió con todo su corazón. Dice la Escritura, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Este es el mensaje que vino a traer nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le dice a los corintios, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. En ese momento, hermanos queridos, vino ese cambio en ese varón, el cambio y la transformación, el arrepentimiento, hermanos, al poder escuchar la palabra de Dios. Nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios como nuestra regla de fe. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso y asegurar que ciertamente la Biblia es nuestra regla de fe?
y que nosotros nos ajustamos a ella y que no queremos que la Biblia se ajuste a nosotros, que no queremos hacer que ese texto lo voy a acomodar a mi conveniencia, sin olvidarme de todo lo demás, hermanos. Este jovencito tomó la escritura, la hizo para él, hermanos, la hizo para él y permitió que la obra de la palabra de Dios se hiciera en su corazón, hermanos. Primero él, antes de que pudiera referir cualquier reforma hacia el pueblo, antes de que pudiera ir con todo ese pueblo, hermanos, con toda Jerusalén y con toda la tribu de Benjamín, antes de que pudiera ir y decirles a ellos lo que tuvieran que hacer, comenzó en él mismo, al ofrecerle su vida al Señor y arrepentirse con todo su corazón. Y entonces sí, poder establecer que se pudieran hacer cambios en su vida y en la de todo el pueblo al que él gobernaba. Y es cuando viene una renovación, hermanos. La renovación es la acción y resultado de adquirir una persona o una cosa, un aspecto que la haga parecer nueva o de hacer que la cosa la adquiera. También es el restablecimiento o reanudación de una cosa que se había interrumpido. Fíjese bien, Josías, después de que escuchó la palabra de Dios, mandó a Hisías que fuera a consultar a Dios. Y fue y buscó a Hulda, una profetisa. Josías no se quedó con lo de él, sino sabía a quién tenían que ir a consultar, y era Jehová. Y en ese tiempo ustedes saben que quienes tenían ese contacto, esa comunicación eran los profetas. En ese tiempo, hermanos, del rey Josías estuvo Sofonías, Jeremías y esta mujer, Hulda, la profetisa. Y entonces llega Hisías y le dice, le pregunta que va de parte del rey. Y le dice que el rey pues ha comprendido que delante de los ojos de Dios han fallado, que están mal y que están en pecado. Y ella les dijo que vendría un juicio terrible sobre el territorio y sobre todos. Abra usted ahora la palabra de Dios en este pasaje paralelo del segundo libro de Crónicas, capítulo número 34. Y vamos a leer del versículo 24 al 28. Dice así, escuche con atención. Esta fue la respuesta. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis. Fíjense, escuchen, así le diréis. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Fíjese bien, hermano. En esa palabra, hermanos, estaba justamente lo que acontecería si ese pueblo no amaba a Dios. El primer mandamiento, que solamente a nuestro Dios tenían que adorar, y lo violaron. Lo violaron, hermanos, y como consecuencia, pues también los otros 9 mandamientos, hermanos. Y entonces, esta mujer les menciona cuáles van a ser las consecuencias para ese pueblo por no haber escuchado la palabra de Dios,
por no haber obedecido la palabra de Dios, por no haberse sujetado a los mandamientos de nuestro Dios, hermanos. Y esto es algo muy importante que nosotros consideremos, porque hoy usted y yo tenemos la escritura. Ahora ya no nada más la tienen ahí en el templo como en aquella ocasión y que estaba perdida, lamentablemente. Hoy usted y yo tenemos la escritura en nuestras manos, en nuestras casas. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos ya esta colección de Biblias, hasta de colores, de diferentes editoriales, con comentarios. Pero la pregunta es, ¿la vivimos? ¿La obedecemos? ¿La practicamos? ¿Ha quebrantado nuestro corazón la escritura? En realidad esa espada ha traspasado nuestro corazón y nos ha permitido comprender lo que vendrá si es que nosotros no nos sujetamos a la ley de nuestro Dios, a su voluntad, hermanos. Este joven, este rey, por haberse humillado delante de Dios, por haberle obedecido, por haberse rasgado sus vestidos y arrepentido con todo su corazón, hermanos, Dios lo honró, porque Dios honra a los que le honran, hermanos. Y Dios lo honró. Y entonces le manda a decir, sí vendrá todo este juicio sobre toda esta tierra, sobre todos ellos, pero sobre ti no. A ti te guardaré y tú terminarás en paz. Esa es la promesa que Dios nos da a nosotros, hermanos. Que si usted guarda la palabra de Dios en su corazón y la vive, hermanos, y cumple la voluntad de Dios, usted será guardado de todos los juicios que vienen sobre esta tierra. Sabemos que estamos viviendo, hermanos, los últimos tiempos, este principio de dolores, hermanos, pero que la promesa de nuestro Dios, hermanos, sea el que no nos tocará. Que el Señor nos permita salir de esto. Que el Señor nos dé la victoria. Fíjese bien, Josías hizo un pacto de caminar en pos de Jehová, de guardar los mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Aleluya. Estas fueron las reformas y el pacto que hace Josías con nuestro Dios. ¿Y cómo es que se vuelven a incorporar muchos en el ministerio? Los levitas, los sacerdotes, el mismo pueblo, para servir a Jehová. En ese tiempo y durante el tiempo de Josías, hasta que él vivió, ninguno se apartó. Todos siguieron en pos de Jehová. Pero ahora viene la pregunta, hermanos. ¿Qué haremos nosotros como iglesia? ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué harás tú, joven? ¿Qué harás tú, niño? ¿Qué haremos nosotros, ministerio? Necesitamos realizar las acciones que hizo Josías. Limpiemos nuestro corazón. Ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Limpiémoslos, hermanos, de todo pecado, de toda inmundicia,
de todo aquello que hemos permitido que entre a nuestro corazón o a nuestro pensamiento, hermanos. Todo aquello que pone el enemigo y que nos aleja de nuestro Dios. En el nombre de Jesucristo, que se pueda limpiar nuestro corazón. Que el Señor pueda reparar. Que el Señor pueda reparar, amados hermanos, todo lo que haya dentro de nosotros. Para que el Señor pueda renovar nuestra vida delante de Él. Para que podamos parecer nuevos delante de nuestro Dios. Para que podamos volver a tomar nuestro lugar. Para que tu varón puedas tomar tu lugar en tu hogar. Para que tu hermana puedas tomar tu ministerio en tu hogar, en el templo. Para que tu niño sirvas a Dios. Para que tu joven ames a Dios y que cuando te vean, a ti también se te dé el consejo como le dio Pablo a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Y con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, aleluya. Ahí está la respuesta, hermanos. Ahí está la clave del éxito, hermanos. Que cada uno de nosotros podamos amar la palabra de Dios, que cada uno de nosotros la podamos atesorar, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios, esa palabra que ha sido implantada en nuestros corazones, así como lo dijo Pablo a Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ya lo tenemos todo aquí, hermanos. Ya está todo escrito. ¿Qué puedes hacer para seguir a Dios o qué no puedes hacer, hermano? Todo lo tienes aquí. ¿La obedeceremos o la desecharemos? ¿Permitiremos, hermanos, que el enemigo siga teniendo nuestro corazón y nuestra vida en ruinas? ¿Permitiremos, amados hermanos, que como en el tiempo de Manasés, nuestros hijos sean entregados, hermanos, en sacrificio a los ídolos? ¿Se los vas a dejar al enemigo? ¿Se los vas a regalar? ¿Se los vas a ofrecer o vas a pelear por ellos? Vamos a pelear en el nombre de Jesús, amados hermanos. Y vamos a pelear como Josías, en contra de toda ideología, en contra de toda moda, en contra de toda costumbre. Así es que, niño, joven, padre, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Y que cada uno de nosotros podamos amar la Escritura. Que hoy podamos decidirnos, así como se decidió Josías, de poder sostenernos con firmeza, con esa firmeza de carácter que únicamente nos puede dar el Espíritu Santo, y que ante toda ocasión, ante toda situación, amados hermanos, nosotros nos comportemos o estemos bajo las normas de pensamiento, palabra y obra que la Santa Escritura nos ordena, hermanos. Así como se decidió Josías, que así hoy nosotros nos decidamos a cumplir la palabra de Dios y que la obedezcamos, y que la obediencia, hermanos, sea lo que nos lleve a nosotros a vivir para nuestro Dios, así como ese principio rector de la vida cristiana, que es el cumplimiento en amor y fe de las enseñanzas y mandamientos divinos establecidos en la palabra eterna, sin cuestionamiento alguno, en obediencia, cumpliendo a Dios, no cuestionándolo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y por qué no lo hacemos así? ¿Y por qué se va a hacer? Porque Dios nos los está pidiendo, porque está en su bendita palabra. Hoy la decisión es nuestra, hermanos, de que Dios haga un cambio en nuestras vidas y de que podamos en realidad tener una renovación en Cristo Jesús. Te invito para que cierres tus ojos en esta tarde
Vamos a orar y después dejo este lugar a nuestro hermano Raúl. Bendito Dios. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, mi Dios, penetra nuestros corazones, Señor, y nos redarguyes, Padre eterno, a través de tu palabra. Gracias, porque nos enseñas, mi Dios, para saber cómo es que nos debemos de comportar, de conducir. Josías fue el mejor rey de Judá, Señor. Fue un niño que decidió servirte, fue un niño, Señor, que a pesar de las circunstancias que lo rodeaban, él decidió servirte, escuchar tu voz y amarte con todo su corazón, Señor. Hoy permite que cada uno de nosotros podamos decidir, Señor, servirte, mi Dios, entregarte nuestra vida, nuestro corazón y amarte y servirte, Señor, con todo nuestro corazón, Cordero eterno. Aquí están tus hijos, cariñoso Dios, gracias te doy, Señor. Tú sabes quiénes están conectados, mi Dios. Y aún más tú conoces a tu iglesia, Señor. Toma tu pueblo, mi Dios. Toma tu pueblo, Padre eterno, y ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos a pelear por nuestros hijos, Padre Santo. Por favor, en tus manos estamos. Ayúdanos, Padre Celestial, para que podamos cumplir tu palabra, vivir, Señor, para agradarte, mi Dios. Vivir para exaltarte en todo momento, cariñoso Jesús. Gracias, ayúdanos a amar tu palabra, Señor, que podamos decir que cuán dulce es tu palabra, Señor, más que la miel a mi boca, mi Dios. Ayúdanos, Padre bendito, para poder atesorarla, vivirla, practicarla, Señor bendito, y que sea tu palabra, mi Señor, la que nos permita, Señor, ir enseñándonos, mi Dios, cómo es que vamos a ser más semejantes a ti, mi Jesús. Gracias te doy en esta tarde, divino Salvador. Muchas gracias por estos momentos, mi Dios, y por esta palabra que nos has dado, Señor bendito. A tu nombre la gloria y la honra, mi Dios. Amén. Mi hermano Raúl, para que pueda terminar. Sí, gracias, hermana Georgina. Gracias. Amados hermanos, es importante entender, cuando usted lea el Nuevo Testamento, usted va a leer la palabra o va a ver la palabra ayo, donde en Gálatas el apóstol Pablo habla que en el pueblo de Israel tenían un ayo, y ese ayo, hermano, significa un instructor, una instrucción. En el antiguamente, los niños eran instruidos por un ayo. En este caso, Josías no tenía un padre, pero sí tuvo un ayo, hermanos. Hubo un sumo sacerdote llamado Hilcas o Hilcias, que le instruía, que le recordaba lo que decía la ley. Nosotros, hermano, tenemos al Espíritu Santo de Dios. Tenemos la palabra de Dios que es perfecta, tenemos ese ayo, tenemos la palabra de Dios y tenemos al Espíritu Santo de Dios. Si somos torpes, hermanos, con toda humildad y respeto, dice la palabra de Dios que si nosotros nos instruimos en la palabra, por muy torpe que seamos, no nos extraviaremos, hermano. Porque si seguimos la palabra de Dios, el Espíritu nos dará sabiduría y entendimiento. Así que, amados hermanos, padres de familia, joven, niño, busca ese ayo, búscalo, hijo, lo tienes muy cerca de ti. No está lejos para que digas quién subirá. No está al otro del mar, al otro lado del mar, para que digas quién irá por él. La palabra del Señor dice que está muy cerca de ti, de tu boca y de tu corazón. Así que, amados hermanos, gracias, hermana Georgina, gracias por nuestros hermanos que intervinieron. Oremos, hermanos, y leamos el Salmo 23. Padre Celestial, muchas gracias por este momento de adoración, por este momento de enseñanza. Señor, bendice a nuestras familias, bendice, Señor, a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Que, Señor, que si un día nosotros como padres llegáramos a faltar, Señor, ellos entiendan y sepan y recuerden que tienen al Espíritu Santo de Dios y que está tu palabra que es perfecta, la cual nos instruye, nos enseña, nos corrige y nos guía.
Gracias te damos, Padre, por este tiempo, el cual nos haces recordar. Bendito sea tu nombre. Todo esto te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Salmo 23, amados hermanos. La palabra del Señor dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Fundirán aliento. Aderezadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Levante su mano, incline su rostro, amado hermano. Bendito Padre, te damos muchas gracias y por este tiempo espiritual que nos has permitido y por el tiempo familiar, Señor, que yo sé que podremos tener, Señor, en este día. Ahora despídenos en paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén y amén. Amados hermanos, un abrazo. Dios les bendiga. Nos vemos el martes en el culto de familias. La paz de Dios. Paz de Dios, hermanos. Adiós. La paz de Dios. La paz de Dios. Adiós. 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 Paz de Dios, hermanos. La paz de Dios, Paz de hermanos. Paz de Dios. Paz de Dios. No me puedo. Paz de Dios, hermanos. Adiós, Francisco. Adiós a todos. Finalizamos sesión.